está claro que los medios convencionales que están financiados por el globalismo o son de propiedad del globalismo, no van a difundir este tipo de cosas. Yo quiero que ustedes miren la realidad del Salvador. Llevada adelante y utilizo como fuente no a un noticiero internacional como el New York Times, porque por supuesto trabaja para los globalistas y te dice mentiras a diario. El Washington Post trabaja para toda esta gente, te dice mentiras a diario. Los periódicos locales que se han convertido en medios paraestatales están financiados o presionados y generan una autocensura. Entonces es importante, o se los han comprado, es importante que yo les presente a esta persona, creo que se los llaman blogueros. En todo caso, me parece muy atinado. Miren ustedes cómo en Honduras, después de todo lo que ha sido la guerra civil, vienen las ONGs y defienden los derechos humanos. Las ONGs dedicadas a los derechos humanos, como Human Rights Watch, miren cómo defienden a los criminales. Y Bukele les dice, no defienden a los ciudadanos víctimas de esos crímenes. Lo propio acá. Han ido a defender a los que han quemado los Puma Katari, pero jamás van a defender a los que han defendido las ciudades, a los que han evitado que vengan a generar caos, a generar vandalismo, a quemar casas y todo aquello. Y esas personas que están detenidas, presas, son gente que ha defendido las ciudades. El presidente de mi país, Nayib Armando Bukele, acaba de dar unas declaraciones. Entre ellas, le dijo a los delincuentes que les iba a quitar la comida si seguían matando gente, si seguían portándose mal. Iban a pagar los que están adentro y los iba a dejar sin comida. Les iba a aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Lo que hicieran afuera, lo iban a pagar adentro los familiares que tienen, los delincuentes que están en las cárceles. Pero empieza a desarrollar una idea en las cuales hay una gran conspiración. Y es cuando menciona que las élites mundiales tienen un juego con todos los países pobres. Tienen un juego en los cuales hacen un experimento social. Y esto me recordó mucho a muchos programas que hemos visto en los cuales hay una élite que nutre la violencia, nutre algunos juegos sádicos para ver qué es lo que está pasando. Voy a ponerle un poquito más de lo que dice él en las palabras, porque esto probablemente pueda ser replicado en su país. Son cosas bastante heavy. Vamos a escucharlo. Aquí lo tenemos en El Salvador. Y estas son las declaraciones que él daba. Ponga atención lo que pasa. Y esto es referente al problema que tenemos en las maras. Como repito, no tocamos estos temas acá, pero creo que es primordial entender algunas cosas que pasan en nuestro país y por qué no desarrollamos. Porque hay entidades externas que se encargan a hacer caer y tropezar a un gobierno. De hecho, AMLO le dice a Estados Unidos que ya deje de estarse metiendo en las cosas y asuntos de México, que deje de estar financiando a grupos que lo único que crean es división. Y lo mismo pasaba en Rusia y lo mismo en Siria. Pero escuchemos lo que dice lo que hoy por hoy se denomina como la semilla estelar de América. Escuchen, Nayib Bukele. Agarramos un cabecilla, varios pues, pero agarramos un cabecilla que había sido liberado 7 veces ya. Entre el año 2005 y el año 2016 había sido capturado 7 veces y fue liberado 7 veces por los jueces corruptos cómplices de los pandilleros. Y eso no lo digo yo ahora. Todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado, de los terroristas y de los pandilleros. Y si no, miren ese ejemplo. 7 veces capturado, 7 veces liberado por los jueces corruptos que estamos limpiando ahora y que sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra
de los derechos humanos, pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pobrecitos cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles, pobrecitos cómo les quitamos la colchoneta, pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman, renta. Oigan, esto es una cosa bien cabrona, porque sucede, hermanos que nos están viendo, que en El Salvador las pandillas le cobraban renta. Usted abría un negocio antes, abría un negocio y el pandillero ya estaba ahí diciéndole que le tenía que dar $50, si no, los mataban. Entonces ahora el empresario o aquel que abría un negocito, una tiendecita, tenía que pagar impuesto del gobierno y tenía que pagar el impuesto a las pandillas, porque si no lo mataban. Y las ONGs nunca dijeron nada. Las maras y las pandillas habían matado, ¿sabe qué? Habían momentos antes de que llegara Nayib Bukele, de que en El Salvador teníamos entre 20, 25, 30 muertos diarios. Y las ONGs nunca lanzaron un comunicado, pero nunca lanzaron un comunicado condenando las acciones de las pandillas. Nunca sacaron nada. ¿Y sabe quiénes son? ¿De quiénes son estas ONGs? Ya lo va a escuchar. Estas ONGs que protegen la delincuencia son de George Soros. Son ONGs que tienen afines o tienen conexión con los Clinton. Tienen conexión también con los Rothschild. Todas estas ONGs están en toda Latinoamérica. Y son las que hacen un experimento social con nosotros. Y todos los hemos olvidado. Fíjense ustedes, la realidad del Salvador. Y nos va a servir para mirar cómo le dice Bukele a Soros en su cara que son sus ONGs las que han condenado a El Salvador. El Salvador es un país de 23,000 kilómetros cuadrados, o de 20,000 si no me equivoco. Pero imagínense, nosotros tenemos 1,098,581 kilómetros cuadrados. Estamos hablando una mínima parte de la territorialidad que tiene Bolivia. Y ahí, 10 años de guerra civil, el país devastado. Usted sabe que yo amo muchísimo también otros países, como lo es México, el lugar donde yo me crié. Hay una parte de mí que también le pertenece a México, que amo con todo mi corazón. Pero hoy por hoy, El Salvador es el país más seguro de toda América. O sea, esto incluye a Estados Unidos también. De Estados Unidos a Argentina, hoy El Salvador es el país más seguro del mundo. Y aparte tenemos Bitcoin, brother, que usted puede comprar. Eso ni un país lo puede hacer. Y de gratis. Yo por eso he invertido ahí. Así que vamos a seguir escuchando. Y vuelvo a decirle, si usted quiere hacer turismo seguro en algún país de América, vaya a El Salvador. Oiga, yo le garantizo, es más, cuando yo dé el conversatorio ahí, podemos hacer, les puedo dar un viaje en los lugares místicos de mi país. Oiga, les digo que es un lugar muy seguro ahora. Sigamos escuchando. Negocios pequeños que tienen que pagar 50, 70, 100 dólares de extorsión a esos vagos que Ahí les dice que los pandilleros pues básicamente le dan una extorsión, le hacen una extorsión a la pobre gente. Debemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. Pero como todo tratamiento de cáncer, como una quimioterapia, es un tratamiento duro, es un tratamiento fuerte, no es un tratamiento sencillo. Las pandillas están metidas en todo el entramado social de nuestro país. Son parte de comunidades, son parte de familias. Muchos salvadoreños conocen un pandillero, son vecinos de un pandillero, son conocidos de un pandillero, probablemente no en buenos términos, pero lo conocen, saben quién es. Este pandillero los aterroriza, los amenaza. En algunos casos pudiese ser familiar.
Y pues, como ustedes han visto, hay una minoría de personas, una muy pequeña minoría, literalmente 20, 30, 40 personas, a diferencia de los millones de salvadoreños que están a favor de las medidas, pero hay 20, 30, 40 personas que han ido a protestar por las medidas. Y es entendible. Y a medida vayamos arrestando más pandilleros, estos grupos van a ir creciendo. Porque siempre va a haber, lastimosamente, una madre que cree que su hijo es inocente. Tal vez su hijo ha matado a 10 personas, pero ella cree que es inocente o quiere creer que su hijo es inocente. Y no le va a gustar que lo arresten. Siempre va a haber alguien que es familiar, que es primo de un pandillero y no va a gustar que arresten a su familiar. A muchos sí, porque saca ese cáncer de la familia, pero a muchos no. Y puede que no le guste la medida. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Cuando vuelvan a matar decenas de salvadoreños, cuando nos vuelvan a poner en zozobra, cuando vuelvan a controlar los territorios. ¿O qué hacemos? ¿Le volvemos a prestar los polígonos de tiro como hizo el gobierno anterior? Para que practiquen, para dispararle a nuestros hermanos salvadoreños en la cabeza y en el corazón. ¿Le volvemos a dar armas como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a dar dinero como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a llevar prostitutas a las cárceles como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Les permitimos matar y le damos cuota de muertos como hicieron los gobiernos anteriores? ¿O los extirpamos de la sociedad? O sea, esta cosa lo pongo en contexto. Fíjense que los gobiernos anterior al de Bukele se llamaba FMLN y Arena. Pues ellos, ¿saben qué es lo que hacían? Le entregaban armas a las maras para que mataran a las personas. ¿Y quienes les vendían las armas? Eran los mismos gobiernos y las empresas de seguridad quienes les vendían las armas y se le entregaban a los mareros. Ahora, y si eso fuera poco, ¿sabe qué más hacían? El mismo gobierno que teníamos antes llevaba a los pandilleros y a los mareros a entrenarlos donde entrena la Fuerza Armada y le ponía a militares que entrenaran cómo matar a los salvadoreños. Así era el gobierno así era El Salvador antes de Bukele. Los premiaban y les dejaban que entraran prostitutas a las cárceles. Les entregaban dinero. Incluso salió un video en los cuales cuando iban a hacer las presidenciales de hace 5 años, no de Bukele, las otras, ¿sabe qué? El gobierno, los que iban a ganar el gobierno, se fueron a reunir con las pandillas a preguntarle qué ministros les parecían a ellos. O sea, ¿te imaginas? Esto es como que Estados Unidos se reúna con Al Qaeda y le pregunte, mire, ¿y a ustedes qué les parece que pongamos de presidente a esto? ¿Qué opina? ¿Qué opina que pongamos de secretario de Estado a esta persona? O sea, consultando a las pandillas a quién querían en el gobierno. Así era antes, que llegara Nayib. Pero escuche todavía lo más loco todavía. Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Ellos sí castigan a sus delincuentes, pero no quieren que nosotros castiguemos a los nuestros, porque somos su experimento social. Quieren ver qué pasa. Quieren analizar el baño de sangre de El Salvador. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Escucharon? ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre para poder criticar el baño de sangre y analizar el baño de sangre. Ellos necesitan que estemos en constante guerra para poder estar condenándonos todo el tiempo, porque de eso viven. Para eso fueron creadas. Pero nosotros debemos de decidir si queremos liberarnos del yugo de ellos. Los poderes fácticos de y los las padrinos ONGs. de los delincuentes, de los protectores de los delincuentes. Y queremos tomar nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia en serio. Y si lo tomamos así, entonces vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse,
por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. Solo hay dos caminos para un pandillero. Solo hay dos: la cárcel o la muerte. No tiene otro. Ahí lo escucharon ustedes lo que dijo Nayib. Somos el experimento. Ahí dijo Nayib, claro, dijo, esas ONGs que son financiadas por las grandes élites de los grandes capitales de Estados Unidos son los que hacen experimento social. ¿Cómo? ¿Cuánto baño de sangre hay? ¿O usted cree que en México, por qué cree que hay tantas ONGs? ¿Cree usted que a Estados Unidos le interesa acabar con los males que hay adentro de México? No, no le interesa. No les interesa. Siempre hacen un experimento. Aquí entre nos, como el coronavirus, hay un experimento social todo el tiempo. Tiran una nueva enfermedad, a ver cómo reaccionamos los demás. Crean guerras ficticias, a ver cómo reaccionan las personas. Lo que dijo Nayib es una cosa bien cabrona. Están haciendo experimentos sociales las élites con nosotros. Ahí le dejo a usted este programa. Espero que le haya gustado. Y bueno, vamos a hacer cada día un país más libre en El Salvador. Y ojalá que en su momento replique todo esto en el mundo. Esas ONG financiadas por George Soros, los Clinton y los demás que pertenecen a ese círculo de gente poderosa que controla el mundo, que decide qué país tiene guerra, qué no, qué crisis, qué no, a quién sancionar y a quién no, pues debe de sacarse del país. Muchas gracias. ¿Quiénes han provocado todo esto? Las ONGs de Soros. Han llevado a una guerra civil. Y es a lo que nos quieren llevar por temas de territorios, de límites, de defensa de los gays. ¿Para qué creen que la han promocionado tanto a María Galindo? Precisamente para que ella salga con el libreto de las transnacionales a decirnos que en el censo debemos incorporar las preguntas de los gays, que debemos incorporar esto y lo otro. Yo no tengo nada, no soy homofóbica, pero obviamente tengo mis valores y espero que los respeten. Pero obviamente si tenemos que defender a alguien, son a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a todo ese material humano, a todo ese componente social que es el presente y el futuro de Bolivia. Y eso es lo que quieren liquidar, metiéndoles basura en el cerebro. Ahí lo tienen a Bukele, reclamándole a Soros, que es el representante mafioso ampón de todas aquellas transnacionales que roban en todo el continente y que se ríen en nuestras caras.